Saludos cordiales. Estamos dando inicio a un nuevo programa Camino de Santidad para seguir hablando sobre la vida del siervo de Dios, el futuro santo paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y hoy estamos con una super programación, una programación muy especial que nos da mucha alegría. Estamos en la casa de Néstor y de su esposa, doña Felicita Beatriz. Vamos a estar hablando de una hermosa experiencia de esta familia. Está con nosotros también Ramón, nuestro compañero y amigo, que también forma parte de la experiencia, de la vivencia que hemos tenido todos juntos, y hoy vamos a estar hablando acerca de ese hecho muy auspicioso. También está conmigo mi esposa Marisol, que también nos acompaña en este programa. Vamos a dar inicio a este programa invocando la oración para pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad, por regalarnos el milagro de la vida y de la salud. También invocamos la presencia de nuestra gran Madre Celestial, la Santísima Virgen María, rogando por este programa y por cada una de nuestras familias. Bueno, vamos a hacer un programa tranquilo, un diálogo. Estamos iniciando una visita a las familias, trayendo la espiritualidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. A través de él, de su testimonio, de su espiritualidad, hacemos presente a Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Invocamos su presencia, recordando sus palabras donde él decía y sigue diciendo: donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Entonces, aprovechamos esa generosidad del Señor, esa gran misericordia, invocamos su presencia y por nuestra fe también sentimos y creemos de que Él está en medio de nosotros para estar hablando de su reino a través del testimonio de vida de su siervo, el presbítero Julio César. Y como estaba diciendo, vamos a hacer un programa de diálogo muy ameno, tranquilo, sin protocolo. Estamos acá con la familia, está por ahí el nieto caminando, en fin, estamos toda la familia. ¿Qué tal, Néstor? Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. También a doña Felicita Beatriz. Prácticamente es la primera visita que estamos haciendo con esta modalidad, por decir, de venir a visitar un poco a la familia, trayendo la espiritualidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Y nosotros, Néstor, tuvimos una experiencia hermosa. Estuvimos por y vamos a ir recordando un poco también con tu señora toda esa experiencia. Así es, Luis, el agradecido soy yo y toda la familia que hoy hayan llegado en mi domicilio con tu señora esposa, con el genio ahí de la ciencia que está manejando toda Iván. la filmación del señor Iván. Sí. Y acá con Ramoncito, que es nuestro viejo amigo, un hermano, Sí. con quien estamos todos los días hablando
y contándonos cosas, ¿verdad? Estamos muy agradecidos, la familia está súper agradecido por esta visita. Y bueno, y vamos a ir hablando de lo que todo a mí me había pasado y por ende que le había alcanzado a toda mi familia, ¿verdad? El bien de este Señor que en poco va a ser nuestro santo, a quien vamos de, como ya lo estoy haciendo, siempre a la noche me arrodillo desde aquella vez que yo había escuchado. Padre Julio César, me llamó la atención y fue en nuestra reunión. Yo le escuché el nombre de Julio César por primera vez en nuestra reunión de camaradas después de 50 años cuando nos reunimos. Ahí yo escuché el nombre de él y no sé por qué me llamó la atención. Hasta que después nos pusimos, hablamos y me dijiste, bueno, esto me contaste la historia del país Julio César Duarte Hortellado. Así es. Y bueno. Y este es un milagro de él porque acá nadie nunca vino a visitarnos. Yo sí que le dije ayer, tenemos que buscar un padre, alguien que venga a bendecirnos en nuestra casa, le dije. Porque algo falta, le digo, por eso que nos pasa estas cosas. Y sí, me dijo él, tendremos que hacer algo. Y mira, justo viene ahora. Este es un milagro. Es un milagro. Le agradezco demasiado. Y de hoy en más ya voy a estar tranquila. Siempre le voy a pedir su bendición. Y le voy a rezar. Y voy a estar con él. Así es. Y realmente es una inspiración. Sí. Pues yo justo le estaba diciendo acá a mi esposa, a Marisol, bueno, tengo una idea. Vamos a visitarlo un poco a Néstor, a su señora, a su familia. Vamos a retribuirle la visita que él le hizo al padre Julio en Ibicuí. Bueno, y hablamos acá con Marisol y nos animamos. Le llamé yo a Néstor medio sobre la marcha y a Ramón también, porque Ramón también se fue con nosotros a que él ya ve en Ibicuí y le dije a Ramón, pues Ramón, vamos encontrando en la casa de Néstor mañana, le dije. Y bueno, y estamos realmente acá muy contentos. Y bueno, para poner un poquitito al tanto a la audiencia, Néstor acá nos va a hablar después de su vivencia, ¿verdad? De su experiencia, pero ¿por qué nos fuimos con Néstor? No me acuerdo muy bien el tiempo, pero no hace tanto, nos fuimos en Ibicuí. Néstor estaba aquejado de una enfermedad que él después nos va a comentar, y le dije a Néstor, vamos a Ibicuí. Y le dije a Ramón, ya vamos a Ibicuí, vamos a invitarle a Néstor y vamos a irnos a rezar ahí donde están los restos del Padre Julio y vamos a pedir por la salud de Néstor a través de la intercesión del Padre Julio, siempre consciente de que el que hace el milagro, el que nos da la gracia y nos hace los favores es Dios. Pero siempre es importante la intermediación de alguien que está cerca de él. Bueno, y ese es el Padre Julio César, el que está cerca de Dios, en el reino celestial, a través de la vida santa que él ha llevado. Y el Padre Julio, su característica, aparte de llevar una vida muy santa, él era muy preocupado y entregado a los enfermos. Se iba y le visitaba a todos los enfermos y él no permitía que nadie quedara sin los auxilios de la confesión y de la Eucaristía. Él siempre visitaba a los enfermos. Tal así que él falleció a consecuencia de la visita a un soldadito que estaba enfermo, estaba con tifus, una enfermedad muy grave y fuerte en esa época. Y aún sabiendo él de ese riesgo, él le visitó y se contagió de ese tifus y falleció a consecuencia de esta enfermedad a los 37 años, muy joven, pero cumpliendo una misión, ¿verdad?, que Dios le encomendó y que a él le gustaba mucho hacer, a visitar a los enfermos. Entonces, a raíz de eso también nos fuimos con Néstor, llegamos hasta Ibicuí y bueno, ahora Néstor nos va a ir comentando un poco esa vivencia. ¿Cómo no? No hay problema. Él continuó. A mí me puso curioso el padre del país, Julio César, como le dije a ustedes, aquella reunión que tuvimos por primera vez, otra vez los compañeros, amigos y camaradas de Cimefor, el año pasado, cuando nos reunimos después de 50 años.
hasta que después coordinamos nosotros y estuvimos por Ubicuí. Me llevaste, te voy a agradecer de por vida. No hace Porque de por vida te voy a agradecer, Luisito, por haberme invitado y por haberme llevado allá con Ramón a Ubicuí junto a este señor que en el día y en la hora correcta Dios va a ordenar su santidad y tendremos un santo que se va a llamar Julio César Duarte Hortellado. Quiero comentarle esto ahora, vos ya sabés, ya te comenté, Ramón sabe, estoy seguro que ya le habías comentado a tu señora, pero estoy obligado a repetir, porque las cosas lindas, cuando no se cuentan, no se sabe, y sobre todo, si yo no cuento no voy a ser agradecido. Señora, cuando su marido me llevó, cuando este amigo, este hermano que es su marido me llevó a Ubicuí, la vuelta fue impresionante. Yo no sé, por cosas de la vida, pocas son las cosas que a mí me impresionan y pocas son las cosas que me hacen tener miedo en la vida. Y este señor, cuando yo estuve allá en la iglesia, frente a su féretro, ahí guardadito, sentí piel de gallina. Sentí piel de gallina. Porque soy un hombre duro. Seguro así me enseñaron, ¿verdad? No sé. Pero este señor me hizo sentir piel de gallina y le sentí. Sentí que algo me tocaba con él, con el Espíritu Santo. Sí, que no me fui en vano. Eso puedo asegurar. Y la vuelta después, en 2-3 días, mi gente ya se dieron cuenta de que las cosas cambiaron en mi vida. Y me fui porque yo estaba con cáncer maligno. Y un tratamiento duro. Y me fui a ponerme en manos del siervo de Dios, de nuestro país, Julio César, para que interceda por mí. Le dije, yo soy devoto hasta morir de Jesús misericordioso. Entonces le dije, mi Jesús misericordioso, ya me has sanado 2 veces, permitime pedirle a Julio para que él también interceda por mí. Y vine diferente. Mi familia se dio cuenta. Y hoy estoy hablando cuando eso no hablaba. Hoy estoy hablando, estoy sano. Mi señora está un poco difícil de enferma. Yo le estoy cuidando ahora a mi señora. Estoy sano. Sentí de que Julio César, estaba y está interfiriendo por lo que le había pedido. Por mí, por mi sanación. Y mi familia es testigo porque se dieron cuenta. Y un buen día le llamé a Luis, le dije, Luis, mi familia está agradecido contigo. Por favor, haz extensiva a las personas que tienen arte y parte en esto de haberme llevado allá. Está Ramón, seguramente también tu familia sabe todo lo que saben, le dije. Y también para que le agradezca a la señora que nos atendió en la iglesia, ¿verdad? Y le conté de que las cosas cambiaron. Vine, me sentí diferente al segundo día. Yo ya me sentí, no sé, ahora estoy hablando, le estoy cuidando a mi señora, me siento sano, me siento fuerte. Ya no es, yo bajé 21 kilos, 21 kilos, ya no hablaba, ya no caminaba y ya en mi familia ahí casi ya se perdió la esperanza, ¿verdad? Pero las cosas cambiaron después de que Luis me haya llevado a Ubicuí, acá con nuestro país, Julio César Duarte Hortellado, que no muy pronto, repito, el Todopoderoso hará y encaminará su santificación. Luis, eternamente agradecido, eternamente agradecido. No sé, no me preguntes, no sé cómo escuché Julio César en nuestra reunión, pero no sé si escuché de vos, de Ramón, de alguien, pero estoy seguro de que vos le llevaste a él en nuestra reunión. Ahí yo escuché de él.
Ahí yo escuché, no me acuerdo de quién, pero ahí escuché de él. Y estoy sano. Estoy sano. ¿Qué querés? ¿Qué quiere que le diga? Estoy sano. Este señor interfirió por mí. Yo tengo la foto cuando se fueron ahí. Él Sí. me envió desde allá, desde Sí. el QI. Y ahí están, ellos estaban ahí. Tengo la foto. Y yo le creí desde el momento que me dijo, me voy a QI, me dice, me voy con un camarada. Y andate, le dije. Nosotros somos muy creyentes. Andate, sí, le dije. Y vino, como le digo, cambiado vino. En todo sentido, en su carácter, en su forma de ser, en forma de hablar, cambiado hasta hoy día. Y ahora yo le agradezco demasiado, demasiado nuevo por mí. Demasiado, él me alzaba, me llevaba, con lo enfermo que estaba, ¿verdad? Pero le agradezco muchísimo, porque si él no estaba, ¿qué iba a hacer de Que mí? intercede por mí. Y Oye, va a felicito. interceder por vos y vamos a ir a visitarle. Sí. Vos te estás recuperando de una enfermedad fuerte también, Ñe Felicita. Muchísimo, sí. Ahora me estoy recuperando. Yo ya pensé que no me iba a recuperar también, pero ya yo no comía sola, él me daba de comer, él me bañaba, me vestía, me peinaba, todo. Y ahora ya alzo, yo no alzaba mi mano hasta acá, yo no alcanzaba así. Y ahora ya manejo. Lo único que me falta es mis piernas, esta parte. Pero voy Estuvo procurando. malísimo y Qué demasiado le pedía acá en nuestro país, Julio, para que interceda un poco por ella, para que Yo no le lleve, para que le pida a Dios que no le lleve todavía por el estado en que ella estaba en el hospital. Era Yo varios días me sentí irme. desesperante, le Yo le dije, va a desinflar y le va a acá. llevar a uno si uno es un poco débil, ¿verdad? Sí, era. Pues estuviste en terapia, doña Felicita. Estuve en Peor que clínica terapia, médica, no, pero en peor que terapia. clínica médica donde se van ya los... ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Un mes, 15 días. 15. Un mes, Un mes, 15 días. Un mes, 10 días. Un mes, 10 Me dijo días. Néstor que saliste alta para el Día de la Madre. Vale a la El madre. 14, sí, para el Día de la Madre. Sí. El 14. Y Así sí, nos fuimos con un problemita motriz, ¿verdad? Pero allá se complicaron todas las cosas. Porque estando internada Me le tomó COVID, infección hospitalaria, después le tomó de pulmón. casi pulmonía, una neumonía por exceso de hidratación increíble. El suero se le fue a los pulmones hasta que le llevó a una neumonía. Sí. Neumonía a punto de pulmonía, ¿verdad? Sí. Y después le tomó el Estuve con famoso una anemia KPC, también. que es la infección hospitalaria, que eso le hizo tambalear todo. Hasta sangre me pusieron. Sangre y todo le pusieron. Sí. Eso le hizo tambalear. Ella tuvo acá una caída ahí entre las plantas por el cantero y nos fuimos al hospital porque se golpeó toda esta parte, los brazos, se golpeó, se cayó mal. Se cayó mal. Y nos fuimos al hospital y le sacaron una tomografía y no hubo fractura de hueso. Pero ella tuvo un montón de músculos rotos de la cara, del brazo. Entonces, las enzimas musculares empezaron su parte venenosa, ¿verdad? Porque había sido cuando el músculo se rompe así de grave, ¿verdad? Como el de ella. Son proteínas, pierde las proteínas y te ataca el riñón, te ataca el hígado y la parte motriz principalmente. Ella superó el hígado, se solucionó eso, se solucionó su riñón, después el COVID que le agarró ahí, la neumonía que le agarró ahí, superó todo. Y bueno, hasta que lo que le dejó mucho tiempo fue La el infección hospitalaria. el KPC, que es el virus hospitalario, ¿verdad? Que es muy fuerte. Y ella tuvo su última dosis y bueno, se le examinó y creo que este señor intercedió, estoy Pero seguro, los porque dolores demasiado no muchas veces le pedía, él, todas las noches le pedía,
Apenas tenía tiempo y le pedía a él, interferiste por mí, te pido que hagas lo mismo por Felicita Beatriz, mi señora. Y estoy seguro. Y está loca ella que quiere irse a Ibicuí, porque sabe, recién comentó, ¿verdad? Repito, mi familia me vio cambiado después de venir de nuestro viaje. Así es. Aquí ella está caminando, ella no comía, no se bañaba, no se peinaba, no se subía a la cama, no se bajaba a la cama, no se iba al baño sola, nada. Nada, nada, nada. Y ahora ya está, ya alcanza la cuchara, ya ella se peinó, se está peinando con mucha dificultad, pero ya hace, no hacía. Para nosotros es un logro, pero no sé, de un guaraní llegar al millón es para nosotros. De tener un guaraní, agarrar y hacer 1 millón, eso es, así le estamos viendo nosotros a ella, con lo que está haciendo. Muy bien. Bueno, estamos viviendo y conociendo una linda experiencia acá con el señor Néstor, su esposa, doña Felicita Beatriz, también un testimonio de amor, realmente un testimonio de amor donde seguramente que en principio cuando Néstor estaba muy enfermo era doña Felicita la encargada del cuidado, ahora Néstor está sano y es el encargado del cuidado, doña. Bueno, y siempre Dios también nos da una oportunidad para demostrar nuestro amor y creo que el mejor amor es el amor entre los esposos, ¿verdad? Es el que le tenemos más de cerca al esposo, a la esposa, en donde podemos demostrar y hacer sentir ese amor. En realidad con Ramón, ahí Néstor está diciendo, no sé cómo me enteré de la existencia del padre Julio. Y nosotros creo que hicimos un comentario con Ramón en esa reunión, ese encuentro. ¿Por qué? Porque con Ramón hicimos la primera visita al padre Julio César Ugarte Ortellado. Yo me había propuesto y le invité a todos los enfermos que quieran irse hasta Ibicuí, que yo me ofrecía para irnos, ¿verdad? Así como nos fuimos juntos, Néstor. Y primer grupo con quienes nos fuimos fue con un grupo de compañeros del colegio. Y justamente Ramón fue el que actuó de chofer con ese grupo de compañeras. Y la primera experiencia de visita a Ibicuí hicimos con Ramón. Así fue, Ramón. Así mismo fue, Luis. Y le llevamos unas compañeras de curso de colegio de nuestro tiempo, ¿verdad? Y tuvimos una linda participación también. Y estas chicas, señoras, están muy bien actualmente de salud. Ya casi no se quejan de dolores y pienso que esto es una linda experiencia para mí, principalmente, porque veo que alguien o hay una intercepción de lo divino, tal vez por intermedio del padre Ortellado, que tenemos tanta fuerza, y realmente me impresiona un poco. Y esa es una experiencia para mí muy buena y por eso siempre quiero participar de tus incursiones por donde siempre lo estás haciendo. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, Néstor me estaba agradeciendo a mí, yo quiero nomás resaltar eso, de que el agradecido en realidad soy yo a Dios en primer lugar, porque nosotros no somos absolutamente nada. En la Biblia dice lo que somos siervos inservibles, ¿verdad? Pero el Señor en medio de su misericordia nos ama tanto y nos da esa oportunidad para poder hacer algo, no por Él, sino por nosotros mismos en primer lugar, porque necesitamos todo, ¿verdad? Yo veo siempre y analizo, hoy sí que estaba pensando, hay 2 pasos importantes para la vida del hombre en el mundo y principalmente para la vida del cristiano. Y el primer paso es reconocernos que somos pecadores. Ese es el primer paso. Pues la Biblia de luego dice que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y vengo. Entonces, hacer ese reconocimiento porque somos gente débil, con muchos defectos, como todo humano, solamente Dios es perfecto, pero tenemos que ir buscando un poco apuntar a esa perfección,
de nuestro Creador. Primer paso, reconocernos pecadores, pedir perdón. Y el segundo paso de la alegría del cristiano, tener la certeza de que Dios perdona, que Dios te limpia, que Dios te espera y que Dios está ahí para transformar tu vida en algo mejor. Ahí lo que Néstor está diciendo. Sí. Me fui allá y vine más contento, estoy más feliz, estoy diferente, soy otra persona, mi familia se dio cuenta de eso. Entonces, ¿quién es el que recibe el beneficio? Nosotros somos los que recibimos el beneficio. Entonces, yo, por ejemplo, Néstor, no quiero que me agradezca porque yo no hice absolutamente nada. Fue Dios el que permitió, y le tenemos a un sacerdote paraguayo de una vida muy simple, muy sencilla, muy entregada a la gente, muy popular, por decirte, que sigue vigente. Después, hace 82 años va a ser ahora que falleció el padre Julio, en este año, el 4 de julio. Pero él sigue vigente porque el que trabaja por el reino de Dios, dice Dios que va a crecer como la palmera y va a brillar como las estrellas del cielo. Y eso es lo que el padre Julio hoy nos enseña. Ahora nos dejó un testimonio de santidad para que nosotros también nos inspiremos y tratemos de imitar esa vida. Entonces, contentísimo de hacer esta visita espectacular, agradecidísimo a la familia de Néstor y doña Felicita, que nos recibe en esta casa con tanta alegría, con tanta esperanza también, y sabemos que la presencia de Dios es real hoy en estos momentos en medio de nosotros, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando sobre esta experiencia. Vamos a dar un corte a este primer bloque, y en el segundo bloque vamos a seguir hablando acerca de lo que es el Padre Julio, y también decirle a la gente que a través de este programa que nos están viendo, que hoy nosotros estamos iniciando la visita a las familias que quieran recibir la espiritualidad del Padre Julio, recibirle a Dios a través del Padre Julio. Entonces ahí en pantalla va a salir un número de teléfono que es el 0981 86 31 55. Esperamos sus llamadas y estaremos llegando a vuestros hogares para rezar juntos por las familias que quieran tener este compartir, este momento de alegría, un encuentro muy agradable con la presencia de Dios a través de nuestro siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Volvemos enseguida. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, y Duarte Ortellado, Recobé. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Ñamberu ese oyero viaba peomema esa y aguapu apabe
Estamos de vuelta para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Contentísimos, escuchamos esta experiencia extraordinaria, esta vivencia de Néstor, de su esposa, doña Felicita Beatriz, que nos están relatando, ¿verdad?, los momentos de recuperación. Estaban aquejados de una enfermedad muy complicada, muy grave, como estaba comentando Néstor. Tenía un cáncer maligno, estaba sin habla. Bueno, hoy está él muy bien, como él mismo nos dio su testimonio. Está sano y le está cuidando a su esposa con mucho amor, que también es una experiencia, un testimonio muy hermoso. Y doña Felicita también, que hace pocos días nomás salió de alta y se está recuperando también satisfactoriamente. Como ella misma dice, nosotros somos gente de mucha fe y la presencia de Dios realmente es sanadora. Y estamos hablando de la santidad del siervo de Dios, y hace unos días nada más estuvimos recordando también el día de la canonización del primer santo paraguayo. Y acá Marisol nos va a hablar un poquitito acerca de ese hecho. ¿Cómo están, querida teleaudiencia? En este momento quería también compartir con ustedes. El día viernes 16 de mayo, la Iglesia en Paraguay recordó con gran fervor la canonización de San Roque González de Santa Cruz, de San Alonso Rodríguez y San Juan del Castillo, mártires jesuitas que dieron su vida por el Evangelio en estas tierras guaraníes. Su testimonio sigue resonando como un grito de amor a Cristo y a su pueblo. San Roque, nacido en Asunción en 1576, fue el primer santo paraguayo y el primer santo nacido en América del Sur. Fue un hombre de profunda espiritualidad, gran cultura e incansable misionero. Aprendió el guaraní con esmero y respeto. Vivió entre los pueblos indígenas no como un conquistador, sino como un hermano. Junto a sus compañeros llevó la palabra de Dios a través de las reducciones jesuíticas, promoviendo la dignidad humana, el arte, la música y la fe. El 16 de mayo de 1988, el Papa Juan Pablo II canonizó a estos tres mártires en el Paraguay, en una misa inolvidable celebrada en Asunción ante más de 1 millón de fieles. Aquel día no solo se reconoció la santidad de sus vidas, sino que se revalorizó el papel de nuestra historia evangelizadora. El Paraguay tiene sangre de mártires y esa sangre es semilla de esperanza. Qué linda experiencia, ¿verdad? Y realmente tenemos varios candidatos a santo en este momento en Paraguay. Le tenemos a Chiquitunga, que ya es beata, ¿verdad? Y estamos esperando que en poco tiempo más ya sea declarada santa también, reconocida por la iglesia. Le tenemos al Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que también está en este momento, también abierta su causa, y otros candidatos más a santos que se está estudiando. También parece que suelo escuchar. Sí. Hay muchos candidatos a santos. Está Fray Juan Bernardo, que murió martirizado en Cazapá también, en manos de los indígenas. Tenemos a 2 sacerdotes en la zona de Cordillera. También se está estudiando la causa de santidad del Paipucú. Paipucú. Sí, del Chaco, ¿verdad? Sí. Y hay una joven también ahí de la zona de Cazapá, también una que no es religiosa, es una laica que también está en este momento. O sea, hay varios candidatos a la santidad en Paraguay. Sí. Y eso es muy lindo, es muy importante. Y el padre Julio, desde niño, él quiso ser santo. Él ya se subía encima de un barril y ya hacía sus homilías. Así es. Y escuché también la historia de nuestro actual Papa,
el Papa León XIV. León XIV. ¿Sí? Él desde niño también, contaba a su hermano, ya jugaba, por decirte, a ser sacerdote, y sus hermanos le decían, es muy aburrido jugar al sacerdocio. Y él dice que le decía, bueno, permítame, le voy a dar la comunión y después terminamos de jugar. O sea, ya tenía esa inspiración a la santidad. Y el padre Julio fue así. Se ponía el tapadón, el sacón de su papá y se subía encima de un tambor y ya estaba haciendo su homilía, ¿verdad? Y él desde muy joven ya se propuso a ser santo. Ya tenía esa meta para ser santo, porque él es de una familia pudiente. Su papá era un acopiador, pequeño ganadero, agricultor, acopiador de la zona, comerciante. O sea, no le faltaba dinero. Él se fue, entró al seminario justamente por una vocación de santidad. Luis, corregime si me equivoco. Sí. Creo que en una oportunidad le dijo a su padre o a su madre, no sé a quién, si no llego a ser santo de nada me sirve. Así mismo, justamente acá Marisol nos va a leer. Él le escribió una carta y hay que escuchar bien esta carta. Es una carta muy profunda, y en donde él sabía muy bien lo que quería. ¿Ya? Sí. Tenía una plena conciencia y un deseo de llegar a la santidad, y le escribió a su mamá un tiempito antes de ser ordenado sacerdote. Acá Marisol nos va a hacer la lectura. Esta carta que nuestro siervo de Dios le ha enviado a su querida madre el 12 de abril de 1929. Hoy 12 de abril cumplo 23 años de edad, a los cuales tú has sobrevivido para verme crecer y llegar al término de mis ideales. Joven soy, 23 años son demasiado poco para mi vida y mi vocación deseosa de hacer el bien a tantas pobres almas que gimen y lloran bajo el peso de sus pecados. Quiero vivir muchos 23 años para dar gloria a Dios y salvar a mis hermanos que son todas las almas. Oh Madre mía, una cosa tengo que decirte. No llegaré a los 24 como ahora soy un hombre cualquiera, no. Cuando arribe a los 24 años, ya habré sido sacerdote del Altísimo. Madrecita mía muy amada, yo te agradezco la vida que me diste, las penas que por mí padeciste. Perdón te pido por todos los quebrantos que te di. Bendíceme como siempre me bendices. Que tus bendiciones me fortifican y me consuelan. Descansa, mamá, y mira cómo tu hijo va subiendo las gradas del altar para ofrecer su santo sacrificio por ti y por todos sus hermanos. Alégrate, alégrate y da gracias al Señor por este fruto de tus entrañas, que será la salvación de nuestro hogar. Ruega que sea santo, santo tu hijo sacerdote, que si no fuere santo no me salvaré yo ni salvaré a nadie. De nada me servirá ser sabio, predicar bien, ser aplaudido por la gente, si santo no soy. El sacerdote, madre mía, es y debe ser otro Cristo. Cariños y abrazos de Julio. Qué lindo, ¿eh? Sí. Realmente es muy emotivo, Sí. ¿verdad? Escuchar esta... Impresionante. Impresionante este deseo tan profundo del siervo de Dios, que ya tenía bien claro cuál era su objetivo. Sí. Para él no iba a ser suficiente ser solamente sacerdote, si no llegaba a ser santo. O sea, él tenía ese propósito que realmente cumplió en su vida, llevó una vida muy santa, muy entregada al servicio de Dios. Es una persona un sacerdote, un pastor, que no solamente se preocupó de la espiritualidad de la gente, que es lo más importante, ¿verdad? Pero también él se preocupaba mucho por las necesidades sociales. Él fue el que empezó la construcción del hospital de Ibicuí, preocupado por la salud de los enfermos, juntaba productos de los que más tenían para distribuirle a los que no tenían. O sea, una persona así muy entregada y muy preocupada por los pobres, por los más necesitados. Y bueno, hoy nosotros estamos
disfrutando realmente de ese testimonio de vida que también nos motiva, nos da esta alegría, y así como dijo Ramón, es muy lindo recorrer, visitar a la gente y llevar este testimonio, esta experiencia y escucharle a usted. Así es, doña Felicita, te vamos a escuchar un poquitito más cómo te sentís ahora, cómo estás. Demasiado bien me siento, gracias a Dios, gracias a ustedes, porque yo no sabía de esto. Después para más que él nunca se acordó de su compañero, ya llevamos casi 40 años casados, nunca yo supe nada de su compañero, de Villarrica, de Cimefor, nunca comentó, ¿verdad? Pero después que se enfermó, yo dije, ¿qué será lo que le pasa a él, que ahora tan metido está con su compañero de Cimefor, de allá? Y eso quiere decir que fue por él. Así. Es un milagro. Así es. Es un milagro. Imagínate lo que nos pasa ahora. Es un milagro con la llegada de ustedes. Y gracias a él. Y le vamos a venerar siempre y le vamos a agradecer al Señor. Ha sido una linda experiencia realmente, sí. Con Ramón también, que empezamos con estas compañeras, dos compañeras que estaban realmente muy enfermas, que hoy están con salud, gracias a Dios, y empezamos esa visita. No digo que somos los primeros, ya mucha gente antes que nosotros visitaron al Padre Julio, pero dentro, digamos, de este grupo y dentro de este programa que hace un poco más de un año que estamos difundiendo, también tuvimos esas ideas de llevar a los enfermos hasta Ubicuí, y ahora nos surge otra idea de visitarle a las familias, porque no todos pueden irse a Ubicuí, lógicamente son 120 kilómetros, 2 horas de viaje de ida y otras 2 horas más de viaje, entre quedarte allá son 5 o 6 horas. Bueno, pero hoy podemos, con esta gran bendición del Señor, visitarla a la gente, Néstor, y en una próxima vamos a estar cantando la música del Padre Julio, ¿verdad? Totalmente. Sí. Le prometo al Padre cantarle, y le prometo al Padre que le llevo a mi señora a Ubicuí. Ahí le vas a ver a mi señora. Ya le dije que me quería. Y te pido, Padre, quiero llamarte ya santo, no quiero nomás adelantarme al Todopoderoso. Me voy a ir caminando. Pero ya junto a él. Yo siento que estás haciendo, hiciste y vas a seguir haciendo por mí mucho, que es por mi familia, y también te pido que hagas por mi señora, que intercedas por la recuperación total de mi señora, porque creemos en ti. Gracias a mi amigo, camarada, Valle, hermano querido, que está haciendo todo por el todo para que seas santo, y gracias a él te conozco. Y va a ser santo. Y muchas personas te van a conocer más a través mío también. Ya todo lo que son de mi familia, toda la rama de mi familia ya te conocen. Y seguiremos, porque en Sudamérica tengo muchos amigos, y todos los amigos míos te van a conocer. Así es, eso es lindo, Néstor, porque tenemos que difundir mucho la vida del siervo de Dios, porque es una alegría para todos los paraguayos, ¿verdad? Sí. Tener un sacerdote que ha llevado una vida santa y que sigue vigente, porque no solamente cuando uno está en el camino de Dios puede mantenerse vigente tantos años, 82 años de su partida, y él está tan vigente y es tan actual su presencia, y sentimos que va creciendo. La gente está empezando, mucha gente no le conocía, y ahora la gente empieza a conocerle al siervo de Dios, y va creciendo las gracias y favores. Mucha gente está recibiendo gracias y favores a través de la intercesión del siervo de Dios, y nosotros también nos sentimos bastante bien, contentísimos en poder hacer este recordatorio. No somos merecedores de nada. Yo le dije, tenés que testimoniar, eso le digo, tenés que escribir, le digo yo, y mandarle al Padre. Sí. Sí. Y tenemos un libro donde están todos los testimonios de las gracias y favores sí. recibidos de Dios a través de la intercesión del
del padre Julio. Y ahí acá le comprometemos a Ramón, vamos a seguir nuestra recorrida, vamos a volver en estos días a Ubicuí, porque hay mucha gente que también quiere seguir dando su testimonio. Sí. Y también para los preparativos del 4 de julio, le invitamos a toda la gente, ¿verdad? El 4 de julio va a ser un día viernes, se va a celebrar una misa con la presencia de todos los obispos del Paraguay. Siempre están todos los obispos y suele ser una celebración muy hermosa, muy grande, muchísima gente. Y le invitamos a todos a través de este programa. El viernes en horas de la mañana va a ser esa celebración eucarística para seguir rezando por la pronta canonización del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. La vez pasada, Néstor, me pone información un poco. Estuvimos hablando con el obispo de Carapegual, Monseñor Celestino Campos, que es el que está un poco enfrente, o sea, es el que está enfrente de este proceso de canonización, porque es el obispo diocesano dentro de la jurisdicción está la iglesia de Ubicuí. Y él es responsable, y estuvimos hablando con él en Cazapá hace unos días, en ocasión también de la toma de posesión canónica del nuevo y primer obispo de Cazapá, el Monseñor Fray Marcelo Benítez, y nos informó de una noticia muy importante acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Se completó la documentación de la vida del padre Julio y se completó el proceso en Paraguay. Porque la canonización tiene dos fases. La fase diocesana, que es juntar todas las documentaciones, la vida del candidato a santo, y una vez que eso esté todo, eso se envía a Roma. Y ahí empieza la segunda fase, justamente la espera de los milagros, para que sea declarado beato primeramente y después santo. Entonces, esa primera fase, la fase diocesana, está lista las documentaciones, y el 28 de junio, creo que en Carapeguá, así me dijo el Monseñor Celestino, se va a celebrar una misa conmemorando el cierre de esta primera etapa y el envío de las documentaciones a Roma. Y la otra noticia importante que es que para que se trabaje por su causa se necesita lo que se llama postulador. El postulador es el papel que hace un abogado, el que tiene que estar haciendo todos los trámites para que se le conozca y, en fin, en su momento, con la voluntad de Dios, se le declare santo. Y inclusive ya tenemos el postulador para Roma. Va a ser el fray Marcelo Méndez, que es un franciscano, que conoce mucho de estos trámites, que es lo que se hace para llegar a la canonización. Y él fue, creo que también, el que vino y analizó todas estas documentaciones, también dio su ok, dijo que ya estaba listo para su envío. Esas son noticias muy buenas también, que hoy estamos rememorando, porque ya hablamos de eso, pero estamos repitiendo eso para que la gente también, mucha gente quiere saber. Bueno, acá ahí con la tiempo y con la falta, eso nunca sabe, ¿verdad? No se sabe cuánto tiempo falta, pero por lo menos la gente quiere saber el proceso de cómo está esta causa del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Y estamos, gracias a Dios, terminando la primera fase, que es una fase difícil, juntar todos los documentos, no es fácil eso, poner todo en regla, en orden, y bueno, ahora estamos ya esperando la otra fase, la fase de los milagros. Bueno, estamos llegando a redondear este segundo bloque. Vamos a tener un último bloque para elevar nuestras oraciones finales al Señor. Volvemos enseguida. Haikaria ubo o Juan Buete dame, oraiteika tu grubo paira, y Julio tomo esa acá, ñandeme Cristo rape, ulape yaiko hanguan por ahí. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025.
¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Agradecemos a Dios por habernos dado su bendición para compartir esta experiencia, hablar de su reino, pedir también su perdón y su bendición. Vamos a terminar esta oración elevando un Padre Nuestro y una Ave María al Señor por esta familia, por este hogar, por la familia de Néstor y de su esposa, doña Felicita Beatriz, por toda su familia, por su hija, por su nieto, en fin, por todas las personas que viven en este hogar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a elevar también una oración por nuestro sumo pontífice, el Papa León XIV. Señor, fuente de vida y verdad eternas, concede a tu pastor un espíritu de valentía y recto juicio, un espíritu de conocimiento y amor, que gobernando con fidelidad a quienes les has confiado, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, edifique tu iglesia como sacramento de unidad, amor y paz para todo el mundo. Amén. Bueno, así llegamos al final de este programa, reiterando los agradecimientos a Néstor, a su esposa doña Felicita, a nuestro amigo y compañero Ramón, y si Dios y la Virgen permite y con el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, nos encontraremos en un próximo programa. Y corazón y pomon barete omuenje aranduwi iñaka ta y julio rembia poje toputa bujetente ariha hoy kobe